Muy buenas noches, doctor Cristian. ¿Se encuentra en sala? Buenas noches, doctor Cristian. Ahora sí. Sí, muy buenas noches, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, él estaba con algún problema del audio, pero si me escucha bien, estamos ya perfecto. Ahora sí. Sí, muy bien, doctor. Muy buenas noches para la bienvenida de parte de CENEPCO. Bueno, el día de hoy tenemos también la grata presencia del doctor Cristian Arancibia. Doctor, le cedo la palabra. ¿Podemos iniciar, por favor, el curso del día de hoy? Muy bien. Bueno, prosiguiendo básicamente con las dos clases anteriores, y bueno, hoy día nos toca concluir lo que es la etapa preparatoria e ingresar a la primera parte de lo que es la etapa de juicio, para poder cerrar el día de mañana con algunas consideraciones finales, justamente la etapa de juicio, y tal vez poder revisar lo que son algunos medios de impugnación en la etapa de recursos, como la apelación restringida. Por eso, con relación a la etapa preparatoria, vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido para que ya podamos desarrollar de mejor manera lo que es la etapa del juicio que estaba programada para la presente jornada. Bueno, estimados participantes, hemos visto la primera parte de la etapa preparatoria, que es básicamente lo que consiste en el término de investigación preliminar, ¿no? Y con las otras formas de conclusión del término de investigación preliminar, como ser la emisión de la resolución de rechazo o la conversión de acción, porque ya no tenemos una etapa preparatoria en la conversión de acción, o en su caso la aplicación de alguna salida alternativa, el proceso penal en esta vía de acción pública, al menos como se tiene en la sistematización o el flujograma de las actuaciones en etapa preparatoria, concluiría. Y la única que daría cabida al inicio de la etapa preparatoria formal propiamente dicha es la emisión de una imputación formal. La imputación formal marca el inicio del término de la etapa preparatoria, pero para fines específicos de cómputo, por ejemplo, de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso penal, la jurisprudencia, desde una interpretación desde y conforme, es decir, una interpretación más favorable, ha entendido de que la misma debe computarse desde la sindicación o el inicio mismo del proceso, que va incluido esto el término de investigación preliminar, es decir, la notificación para declaración informativa con la denuncia, con la querella, ¿no? Para que preste su declaración informativa. Entonces, en este sentido, el artículo 133 señala un término máximo de duración del proceso de 3 años. Pero para fines extintivos de la duración máxima del proceso, les había manifestado de que es la resolución de imputación formal la única que materialmente establece o otorga esa calidad de potestad del ejercicio del ius puniendi del Estado en contra del individuo a ser eh, investigado dentro de esta etapa que dura exactamente 6 meses, ¿no? No es los 6 meses computables desde la emisión de la imputación formal, sino desde la notificación con la imputación formal. Ahora, muchos me preguntarán, ¿qué pasa con la ampliación de la imputación formal o cuando existe varios otros sindicados, ¿no? Bueno, puede considerarse una ampliación por un término de 6 meses más, pero de forma fundamentada, ¿no? O sea, eh, lo correspondiente es que el juez de control jurisdiccional, el juez de instrucción penal, realice un verdadero control jurisdiccional en este tipo de supuestos, porque seguramente en la práctica procesal se les ha pasado el siguiente problema jurídico, ¿ya? Se ha denunciado en un supuesto contra 3 personas, por ejemplo, al mismo tiempo, ¿no? Bueno, se ha imputado contra dos y a uno se lo ha dejado ahí en el limbo, no se ha rechazado el proceso ni tampoco se lo ha imputado. Lo correcto debería ser que
a la conclusión del término de investigación preliminar, la combinatoria sea para todos los cosindicados. No pueden quedar algunos sujetos procesales en el limbo. Entonces, la autoridad jurisdiccional debe en ese momento ejercer control jurisdiccional y emitir la combinatoria para que el Ministerio Público se pronuncie con respecto al cosindicado de quien no se ha resuelto situación jurídica. Porque en tanto y cuando no existe una resolución de rechazo, la aplicación de la salida alternativa, la conversión de acción o una imputación formal, esa persona está todavía investigado y no tiene una definición de su situación procesal, de su situación jurídica. En consecuencia, sigue siendo investigado. Y por lo general se deja hacer y se deja pasar por los jueces de instrucción, generalmente cuando la víctima no está haciendo un acompañamiento a las actuaciones procesales, porque debe tomarse en cuenta de que, de acuerdo a la demografía y la carga procesal, tenemos pues distritos judiciales como ser el Alto, La Paz Capital, Santa Cruz Capital y algunas otras, donde los juzgados de instrucción penal llevan en promedio más de 2.000, 2.500 causas que se les ponen a su competencia, a su conocimiento. Y es inhumanamente imposible estar pendiente de todas estas causas, ¿no? De forma constante. Entonces, se le puede pasar, ¿no? A la autoridad jurisdiccional, pero para esto a la víctima, ¿no? Para que justamente solicite a la autoridad jurisdiccional que ejerza control jurisdiccional con referencia a otros indicados. Porque, ¿qué va a pasar? Y este es el problema jurídico que les decía. Pasan los 6 meses del término de investigación, de la etapa preparatoria con relación a los dos que han imputado, y va a llegar la combinatoria para que el fiscal presente su acusación o emita resolución de sobreseimiento, ¿no? Con relación a estas dos personas que ya estaban imputadas. Pero astutamente algunos fiscales, ¿no? No es eso la regla, pero astutamente algunos fiscales lo dejan siempre así para ver si más adelante se les puede ampliar el término de la etapa preparatoria con relación a los otros. ¿Por qué? Porque presentan recién la imputación formal con relación al tercer cosindicado. Esto no puede darse. La doctrina, perdón, la jurisprudencia en este caso ya ha establecido, ¿no? De que debe ejercerse el control jurisdiccional, además que de conforme al artículo 54, numeral 1 del procedimiento penal, es una obligación que recae sobre la autoridad jurisdiccional. Entonces, debe ejercer el control jurisdiccional en todo momento. Pero además no podría ya considerarse porque la combinatoria del artículo 134, si ustedes pueden dar lectura, tiene un efecto extintivo de la acción penal de la etapa preparatoria, que es la que está en esta parte. Inicialmente modificada por la ley 007, posteriormente por la ley 586 y finalmente por la ley 1173, ¿no? Si vence el plazo de los 6 meses y el fiscal no presenta requerimiento conclusivo, se extingue la acción penal. La parte, entonces, en ese caso, va a solicitar al juez la extinción de la acción penal, pero esta no opera ipso facto o de oficio. Previamente debe existir el informe del secretario y la conminatoria judicial a la autoridad fiscal. No puedo directamente decir, no, son 7 días o 6 días ya de que se ha pasado del término de los 6 meses. No, no opera así. Tiene que necesariamente haberse notificado al fiscal con la combinatoria y esperado ese plazo de los 5 días para que se pronuncie. Y esta combinatoria ya no va de forma directa al fiscal de materia que conoce el caso, sino también al fiscal de distrito para que pueda ejercer el conocimiento de que hay un riesgo de que se va a extinguir un proceso penal si es que el fiscal de materia asignado al caso no presente el requerimiento conclusivo. Entonces, si ha pasado este plazo, y esto es también algo muy importante que lo pueden tomar en cuenta, inmediatamente el juez no puede tampoco ahí extinguir la acción penal, es decir, los 5 días han pasado. Es el día 6, ingresa el informe del señor secretario y dice, señor juez, informo que el señor fiscal no ha presentado acusación fiscal en el término de los 5 días que su potestad ha otorgado para la combinatoria de ley. Entonces, eso se notifica de forma directa al imputado y también de forma directa a la víctima. ¿Por qué? Porque la víctima tiene un derecho para que en el plazo de 5 días presente una acusación particular en el marco del artículo 134, parágrafo 3, la sentencia constitucional 1173, quebró 4-R, en la que el proceso penal puede pasar a la etapa del juicio sobre la base de la acusación particular que haya presentado la víctima. Entonces, ¿cuándo recién se podrá decretar
la extinción de la acción penal por duración máxima de la etapa preparatoria cuando se hayan pasado estos dos plazos. Primero el de la combinatoria de 5 días al fiscal y la combinatoria de 5 días. Bueno, no es combinatoria, ¿no? Pero se le pone a conocimiento a la víctima de que el fiscal no ha presentado acusación fiscal. No es necesario combinarle a la víctima y decirle presente acusación particular, no. Si quiere la víctima, lo va a poder hacer y sobre esa acusación particular se va a iniciar el juicio en contra del imputado en un delito de acción penal pública, ¿no? Aún así, el fiscal no sea quien haya presentado la acusación fiscal. Pero en el margen de la extinción de la acción penal del artículo 133, les decía que este plazo va a considerarse de momento a momento en los 3 años desde el inicio del proceso hasta su conclusión, pero con suspensión, en este caso, de los plazos procesales por vacaciones y las suspensiones de plazos procesales decretadas dentro de la sustanciación del proceso. Entonces, dentro del término de la etapa preparatoria, lo que va a suceder, una de las posibles causas es esto, ¿no? La extinción de la acción penal porque el fiscal no haya presentado la acusación fiscal en el plazo máximo de los 6 meses. Ahora bien, la responsabilidad evidentemente recae de forma disciplinaria y además hasta penal en contra de ese fiscal negligente, ¿no? Junto a la imputación formal o de manera posterior, tanto el fiscal como la víctima pueden solicitar medidas cautelares, ya sean estas de carácter real o de carácter personal. Inclusive algunas medidas cautelares de carácter real, como ser la anotación preventiva, ya se podía haber solicitado en el término de investigación preliminar antes de la imputación, porque el artículo 252 del procedimiento penal establece de que el fiscal desde el primer momento de la investigación puede solicitar las medidas cautelares personales que vea convenientes, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de medidas cautelares, como ser las personales y como ser las reales. Las personales se encuentran conforme, ambas se rigen por el imperio del artículo 221, 222 y siguientes. Las medidas cautelares de carácter personal están ahora categorizadas y van en sentido gradual, es decir, de la más leve hasta la más gravosa, que es la prisión preventiva, y se encuentran además consagradas en el artículo 221, 223 bis del Código de Procedimiento Penal, modificados por la Ley 1173 en este caso, que además, por su sentido gradual, establecen de que las mismas deben aplicarse de forma preferencial, las menos gravosas, antes que la prisión preventiva. Y medidas cautelares reales, ¿no? Conforme al 252, 253, otras que inclusive no merecen audiencia para su tratamiento y de forma directa se puede aplicar, y otras en audiencia, y en todo caso, en la misma audiencia se dicta la resolución y la apelación incidental debe correr desde el momento de la emisión de la resolución en audiencia en el término de 72 horas, que no es lo mismo que 3 días. Muchos dirán, pero si son sumado 24, 48, 72, tendría que ser lo mismo. No. Cuando hablamos de términos que corren por horas, son de momento a momento. Cuando hablamos de plazos o términos que corren por días, empiezan a correr al día siguiente, ¿no? O sea, al día siguiente de la notificación. Por eso es de que se hacen la mayor cantidad de los cómputos para los medios de impugnación, por ejemplo, apelación restringida o apelación incidental, o la presentación justamente de la acusación o las combinatorias son días hábiles. En cambio, con relación a estos plazos perentorios, no importa que sea día hábil o inhábil, corren de momento a momento dentro de las 72 horas, ¿no? Esto entonces puede solicitar, reitero, junto a la imputación formal, de forma posterior por parte del representante del Ministerio Público o inclusive por la víctima, aún no se haya constituido como querellante dentro del proceso. Una vez también emitida la imputación formal, se puede diligenciar lo que es el anticipo jurisdiccional de prueba. Esta previsión se encuentra enmarcada en el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal. ¿Y qué es lo que consiste? Hay algunos actuados jurisdiccionales que van a tener que desarrollarse en etapa preparatoria porque en etapa de juicio no se van a poder reproducir. Por ejemplo, declaraciones de víctimas en hechos de agresión sexual. Justamente por evitar la revictimización, se va a tomar en la vía de anticipo jurisdiccional de prueba en cámara GESEL el testimonio de la víctima.
Pero también pueden realizarse pericias, pueden realizarse inspecciones, reconstrucciones, algunos otros actuados que no van a poder realizarse, reitero, en la etapa del juicio. No puede ser cualquier actuado, porque son actuados de producción probatoria propios de juicio, que no tienen ninguna validez, ningún valor en etapa preparatoria. Es decir, que en etapa preparatoria, lo único que va a realizar el juez de instrucción, gracias, gracias. Lo único que va a realizar el juez de instrucción es recepcionar la producción de ese medio de prueba, pero no se puede sustentar de lo que haya visto o de lo que se haya cotejado al momento de la producción de determinado medio de prueba, sino necesariamente, reitero, debe tomarse en cuenta que en este caso el anticipo jurisdiccional de prueba va a devenir de algún actuado que por su naturaleza sea imposible de realizarse en la etapa de juicio, ya sea porque va, por ejemplo, un testigo está muy grave de salud y puede ser que fallezca o se complica su salud, o va a salir del país, o con relación a una obra, por ejemplo, en un delito de corrupción, se quiere evidenciar la existencia del daño inminente y tiene que ser demolida la obra para que se pueda evidenciar, entonces va a realizar una inspección ocular, una reconstrucción, etcétera, ¿no? Esto puede ser solicitado de forma directa, debe ser solicitado de forma directa por parte del representante del Ministerio Público. Sin embargo, en este caso, si el Ministerio Público no se pronuncia con referencia a la solicitud de anticipo de prueba ante la autoridad jurisdiccional, puede solicitarlo directamente al juez, la parte, una vez que acredite que no lo ha tomado en cuenta el representante del Ministerio Público, ¿no? Entonces, para que se decrete la admisibilidad de este anticipo de prueba, debe tomarse en cuenta que rigen todas las reglas y principios del juicio oral, principalmente inmediación, oralidad y contradicción. Ahora bien, si estamos realizando un anticipo jurisdiccional de prueba de acuerdo a un medio probatorio que pueda tener contenido o carácter ilícito, en su obtención, es pues este el momento procesal que ante el juez se debe plantear el incidente de exclusión probatoria, porque no olvidemos que ahí estamos en una pequeña parte del juicio, pero de forma anticipada. Y ese es el grave error que se comete por parte de muchos abogados. Dejan pasar y dicen, en juicio vamos a plantear exclusión probatoria. No, es en el momento de su pretensión de introducción. No olvidemos que el anticipo jurisdiccional de prueba es una introducción, es una producción de un medio de prueba. Entonces, cuando se plantea el incidente de exclusión probatoria a momento de la pretensión de la introducción? Por ejemplo, si se trata de un testigo a quien se quiere recibir su testimonio de forma anticipada por su estado de salud, por ejemplo, que está muy delicado, pero resulta de que se ha enterado el imputado que a ese testigo se le ha coaccionado, se le ha amenazado, se le ha dado dádivas inclusive, o se le ha, inclusive hasta se le haya podido causar vejaciones, torturas. No olvidemos que rige el principio de legalidad. Entonces, yo sí tengo los elementos de prueba para probar eso. Antes de que le reciba el juez de instrucción la recepción de ese testimonio a ese testigo, tengo que presentar el incidente de exclusión probatoria, ¿no? Eh, También, en este caso, ¿no? Lo único que va a hacer, reitero, el juez de instrucción va a ser reservar y guardar todos los elementos que den evidencia de que se ha realizado el actuado correspondiente. ¿Qué pasa si es que el juez niega el anticipo jurisdiccional de prueba? Puede ser también recurrible conforme al artículo 180 del Código de Procedimiento Penal, numeral 2, ¿no? Y además debe resolverse por el Tribunal de Alzada en el plazo de 24 horas. Así lo establece. Es más, es un plazo perentorio que no es el mismo que el plazo de los medios de impugnación 403, 404. Ahora bien, dentro del término de investigación preliminar ya se pueden realizar proposición de diligencias, es decir, antes de la imputación. Pero con mayor razón hay que realizar mayores proposiciones de diligencias desde la imputación formal. ¿Qué pasa con los abogados que generalmente atienden víctimas? Esperan la imputación y, perdón la expresión, se duermen en los laureles cuando lo más importante es que luego de emitida la imputación formal puedan realizar la mayor cantidad de diligencias y proposiciones de diligencias investigativas ante el señor fiscal para poder, en todo caso, llegar al convencimiento pleno de lo que inicialmente se había considerado como una causal probabilística. Es decir,
llevar, por ejemplo, testigos ante el investigador asignado al caso para que presten sus entrevistas policiales informativas. Para ello no es necesario comunicar al fiscal, porque en el mismo informe de inicio de investigación y en el requerimiento dirigido al director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen o Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia o por la unidad que ya ha correspondido, el fiscal ya ha ordenado al comandante correspondiente de que el investigador asignado al caso tome todas, recepcione todas las declaraciones de los testigos de cargo y descargo en el marco del artículo 171, es decir, personas que conozcan del hecho o puedan también hablar sobre la personalidad del imputado, ¿no? O también su responsabilidad penal. Entonces, en este supuesto tenemos que es necesario e indispensable de que de que estas proposiciones de diligencias se realicen en la etapa preparatoria para corroborar, ¿no?, lo que inicialmente se había traído como una tesis probabilística antes de la imputación formal, ¿no? Em, sí, doctor Ramírez, lo escuchamos. Ha levantado la mano. Antes de que pasemos, por favor. Puede activar su micrófono. Doctor Rolando, creo que levantó su micrófono. Doctor Rolando Ramírez, fue tal vez algún error. Bueno. Em, Estas proposiciones de diligencias o llamados requerimientos fiscales deben solicitarse siempre al fiscal. Si se acepta, se va a realizar la diligencia conforme al 301, se van a disponer los requerimientos y bueno, no hay ningún problema. El problema viene cuando se rechaza o se niega un requerimiento, ¿no? Y bueno, ¿cuándo se va a rechazar o negar un requerimiento? Cuando requerimos por requerir y no fundamentamos lo que realmente estamos queriendo para poder conocer, ¿no?, qué es lo que estamos buscando con ese requerimiento. Y esto es muy importante. Ese es el mayor conflicto de los abogados que agarran y me dicen, doctor, he pedido al fiscal que, que extienda, ¿no?, un requerimiento para mi certificación domiciliaria y no me ha concedido. A ver, muéstreme su requerimiento. Y me dice, señor fiscal, en marco que establece el artículo 306 y también el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, pido a su autoridad, se sirve en requerir a el comandante departamental de la policía, pueda realizar o se le puede extender certificado domiciliario, perdón, para acreditar el domicilio donde... Bueno, a ver, ¿para qué quiero acreditar domicilio? ¿Qué tiene que ver el domicilio con el objeto del proceso? Porque ahí es el mayor problema. Generalmente solicitan requerimientos para defenderse de medidas cautelares. ¿Qué tiene que ver la medida cautelar con el fondo del proceso? Absolutamente nada. Los elementos arraigadores se los puede uno de forma directa ir y requerir ante las entidades correspondientes. No necesitan requerimiento. Se puede solicitar un certificado domiciliario. Y hay de que fiscal diga, no, no ha sido solicitado con requerimiento. Eso no existe. La información, certificaciones que emitan autoridades públicas de forma directa no invalida de que siempre se haya, o no es invalidada como consecuencia de que haya tenido que ser requerida por parte de un requerimiento fiscal de forma expresa. No, eso no existe. Puede requerirse de forma directa ante la entidad. Puede solicitarse con una nota, con un memorial, etcétera, ¿no? Otra cosa muy diferente será que yo falsifique un documento y evidentemente ahí no solamente voy a plantear como fiscal una exclusión probatoria, sino además voy a ser pasible a que se me inicie un proceso penal por falsedad. Pero en este caso no tiene ninguna pertinencia ni relevancia con la utilidad con el objeto del proceso. El artículo que el objeto del proceso es la búsqueda de la averiguación de la verdad. No olvidemos que de eso se trata el proceso penal. Entonces, si el fiscal le rechaza, con seguridad de que va a tener algo de razón, porque no están fundamentando en función a lo que establece el artículo 171.
todos los requerimientos deben, o las proposiciones de diligencias deben enmarcarse en alguna de las vertientes del artículo 171. ¿Y cuáles son estas vertientes de las que nos habla la libertad probatoria? Uno, establecer la posible existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo. Eso es lo más importante. Si tiene vinculación con el hecho o con la participación del imputado, yo debo necesariamente realizar de forma previa a la proposición de diligencias una argumentación jurídica de qué es lo que estoy pidiendo para hacerle entender al fiscal y él en función a ello conceda, porque encuentre de que evidentemente hay vinculatoriedad con el fondo o con el objeto del proceso. Entonces, eh, voy a pedir, por ejemplo, una certificación de la ASFI, ¿no? Sobre los movimientos financieros que haya realizado el imputado entre tal periodo y tal periodo. Ya. Si lo solicito solamente así, medio que va a quedar en las nubes y no va a saber el fiscal para qué lo estoy pidiendo. No olvidemos además de que de acuerdo a la ley financiera, ¿no? Y también algunas otras disposiciones regulatorias en materia financiera, se tiene justamente la reserva, ¿no? Este principio de reserva en cuanto a la información financiera que pueda manejarse. Entonces, en ese supuesto, debo necesariamente argumentar y explicar razonablemente lo que estoy pidiendo. Entonces, ahí pido, ¿no? Señor fiscal, resulta de que como consecuencia de la falsedad que se ha cometido, ¿no? En mi perjuicio, se me ha, se ha hecho una persona titular de mi inmueble, ¿no? De forma ilícita e inmediatamente la ha transferido en favor de tercera persona, llenando así sus arcas, ¿no? En este caso, o su patrimonio, incrementando desmesuradamente su patrimonio, y lo que se pretende comprobar es que entre estos periodos ha existido movimientos financieros inusuales en las cuentas del imputado. Perfecto. Si yo estoy realizando esa argumentación jurídica vinculada justamente a esa condición, es que estoy cumpliendo a cabalidad, ¿no? Lo que me exige en todo caso la normativa en el marco del artículo 171. Pero al margen de lo que establece el artículo 171, también tengo otras dos vertientes. Una, la cual se sustenta en poder tener elementos para conocer la personalidad del imputado. Y ahí sí puedo requerir bajo esa vertiente, por ejemplo, un certificado de familia, un certificado o registros de partidas de nacimiento de los hijos, o un informe de trabajadora social, un informe psicológico, ¿no? Vinculado a un análisis psicológico de mi persona. ¿Por qué? Porque lo que pretendo es probar cómo es que me he desenvuelto en una vida anterior, cómo es mi personalidad que se encuentra justamente en una vida anterior plenamente catalogada. Entonces, en ese marco sí puedo solicitar, sí puedo requerir un requerimiento, pero bajo esa vertiente, es decir, acreditar la personalidad del imputado, ¿no? O en su defecto también se habla sobre aquellas pruebas, en este caso por parte de la víctima, que acrediten la responsabilidad penal. Entonces, esa es la correcta, la forma correcta de que se pueda solicitar estas proposiciones, diligencias o llamados requerimientos. Si pese a eso, a esa argumentación jurídica necesaria, el fiscal, además con la invocación del fundamento fáctico y jurídico, el fiscal ha llegado a rechazar o a negar el requerimiento, puedo plantear una objeción a ese rechazo o negativa a la proposición de diligencias. Puedo plantear ese rechazo a la negativa de la proposición de diligencias en el plazo de 5 días, ¿no? Este plazo es fatal, pero además debe remitirse estas actuaciones ante el fiscal departamental, al superior, quien debería resolver en el plazo de 72 horas, porque se trata justamente de plazos perentorios, como los que hemos analizado. Sin embargo,
los fiscales departamentales, lastimosamente, peor que los vocales últimamente, hacen turnos para emitir sus resoluciones. Esto no podría darse porque si se trata de una proposición de diligencia, un requerimiento, se entiende pues que es necesario, inminente, actual justamente el requerimiento que se está solicitando, ¿no? Entonces, en ese entendido, debería ser resuelto dentro del plazo que corresponde. El fiscal departamental o fiscal superior va a confirmar o sea, va a ratificar o va a revocar la decisión del inferior. Es decir, eh, si han argumentado y si han dado la relación en cuanto a la utilidad pertinencia para el proceso, no habría sentido, por favor, la puertita, por favor, me lo cierra. No habría utilidad, no habría, si no habría utilidad, no habría pertinencia. Perdón. em, obviamente puede ser rechazado y el fiscal superior les va a ratificar. Pero si es que ha acreditado la autoridad de pertinencia, entonces no habría alguna forma de la cual niegue el fiscal departamental cuando esté revisando esa objeción a la negativa de la proposición de diligencias. Pero puede darse el supuesto de que el fiscal departamental también niegue. Entonces uno dice, ¿qué hago en ese caso? No olvidemos de que el Ministerio Público se encuentra sometido al control jurisdiccional del juez. Entonces, ya una vez conocida la resolución jerárquica con el rechazo a la proposición de diligencias, ya sea que tanto el fiscal de materia como el fiscal departamental, por una animadversión, por un intento de perjudicar a la víctima o al imputado, le ha estado negando injustificadamente sus proposiciones de diligencias, va a solicitar o va a plantear ante el juez, ¿no? Un incidente de control jurisdiccional o también puede denominarse incidente de actividad procesal defectuosa por vulneración al debido proceso en el marco del derecho a la defensa o de forma directa vulneración al derecho a la defensa, ¿no? Porque esto también afecta y atenta al derecho a la defensa en la vía incidental. Entonces, en ese caso, el juez va a inmediatamente llamar a audiencia con las pruebas que se han presentado en las que injustificadamente se han dado las negativas a las proposiciones de diligencias debidamente fundamentadas, va a ordenar, ¿no?, de que el fiscal ejerza una dirección funcional de la investigación en el marco de las reglas y de las garantías y emita las proposiciones de diligencias que han sido debidamente solicitadas. Dentro del plazo de 10 días de notificado con la imputación formal, se deben plantear las excepciones o incidentes en el marco del artículo 314 y 315 del procedimiento penal, particularmente el incidente de nulidad de imputación formal. Porque si se deja pasar ese plazo, se habría aplicado el principio de preclusión con validación de los actos y con ello no se podría más adelante alegar alguna vulneración a algún derecho, ¿no? La presentación es por escrito. Antes era necesario el traslado para que exista una respuesta escrita al incidente o a la excepción. Ahora, con el traslado, básicamente de forma directa, es que se señala audiencia y se resuelve en la misma audiencia conforme el plazo del artículo 315. Y la apelación contra esa decisión que declare fundada o infundada la excepción o el incidente, procede el recurso de apelación incidental. Este término de 3 días anterior a la modificación de la 1173, bueno, básicamente ya no existe porque las excepciones o incidentes deben ser apeladas en audiencia una vez escuchada la resolución, que difiere, por ejemplo, de la apelación de medidas cautelares. Las medidas cautelares sí se pueden todavía presentar por escrito en el término de 72 horas en el marco del 251, pero en excepciones e incidentes en etapa preparatoria, como en etapa en etapa preparatoria, deben ser apeladas una vez escuchada, oída la resolución, concluida la audiencia, ¿no? Después de emisión de la imputación formal, es permisible todavía la presentación de la querella, conforme al 78, 82 y 290. Les decían, no es, ¿cuál es lo recomendable? Me decían, algunos quieren de entrada querellarse. No, o sea, esperemos justamente el término de la investigación preliminar, la imputación formal, para reunir los elementos, tener la teoría del caso, ya saber el fundamento fáctico y conocer a detalle para que formalicemos la querella. No olvidemos que esta querella y la imputación van a ser base de la futura acusación y de la futura sentencia, ¿no? Se va a proceder el trámite de la querella, de objeción a la querella,
por el fiscal o el imputado en el término de 3 días, ¿no? Y va a resolver la objeción en audiencia también el juez dentro del término de 3 días, también es apelable esta resolución. Entonces tenemos que entre lo más importante a considerar, al margen de las cuestiones que ya hemos tocado, un concepto muy importante tiene que ver con las modificaciones que trae la ley 1173 al procedimiento penal. Porque como habrán visto en el anterior gráfico, estos todavía no estaban con las modificaciones de la ley 1173, donde el trámite era más moroso, los plazos eran más amplios, era más formalista y hoy en día se ha desformalizado el proceso. Porque, por ejemplo, en el régimen de comunicaciones procesales ahora se consideran aquellos medios digitales y virtuales, entre otros. Otro punto muy importante ha sido las limitaciones al abuso de la detención preventiva, con las modificaciones al artículo 221 particularmente, 233 en su numeral 3, que ha sido incorporado por la ley 173. Además de que ya de alguna forma en el proceso penal, no solamente en el juicio, sino también en etapa preparatoria, como les había dicho, por ejemplo, en materia de incidentes, excepciones, medidas cautelares, salidas alternativas, se afianza la oralidad, pese a que estemos hablando de etapa preparatoria. Ha habido también un reajuste competencial, el cual tiene que ver en el marco de los artículos 52, 53 del procedimiento penal, con asignaciones a determinadas competencias a autoridades judiciales en juicio, ¿no? Como son tribunales de sentencia en materia de violencia o contra la violencia de la mujer y materia anticorrupción y los jueces de sentencia, ¿no? Que también tienen ese denominativo, pero tienen diferentes competencias y en síntesis los jueces de sentencia conocen delitos de menor gravedad, delitos en flagrancia también, además de otras competencias, y los tribunales de sentencia conocen los delitos de mayor gravedad, ¿no? También tenemos que en cuanto a la actividad procesal, se ha aplicado el uso de las tecnologías de la información o comunicación denominadas TICs, ¿no? En las que no solamente las comunicaciones procesales fluyen hoy en día, sino que las audiencias, por ejemplo, pueden ser virtuales. Se recomienda siempre la presencialidad a la virtualidad, pero hoy en día los vocales, particularmente de las salas penales, no sé si es por su comodidad o conveniencia, han hecho como una regla de que todas las audiencias de apelación incidental restringidas sean virtuales. Y no debería ser así, porque la regla es la presencialidad por la preeminencia de la inmediación. Sin embargo, particularmente vocales y algunos jueces todavía están con audiencias virtuales como si fuera esto la regla y la excepción las audiencias presenciales. Existe también un fortalecimiento principal de lucha contra la violencia hacia las mujeres, como también a los menores de edad, ¿no? Que son víctimas también de este tipo de circunstancias. Ahora bien, vamos a hablar de forma puntual, cortita, ¿no? No más de 15 minutitos, de algo que seguramente a todos les interesa y que es medidas cautelares, ¿no? Yo entiendo que un taller, un seminario de medidas cautelares, muy pronto el CENEFCO justamente va a organizar y ya nos ha hecho conocer como lo hemos venido realizando y además tenemos mucho material actualizado con relación a esto, ameritaría mínimamente unas 2 o 3 jornadas solamente para conocer medidas cautelares. Por eso vamos a tratar de tocar lo más puntual, unos 15 minutitos, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo general, las medidas cautelares y específicamente la detención preventiva se aplican por lo general en etapa preparatoria. Esto no significa que no se pueda aplicar en etapa de juicio oral, ni tampoco en etapa de recursos, inclusive, ¿no? Se puede aplicar, pero es la finalidad lo que hay que concebir. Desde las modificaciones de la ley 1173, particularmente lo que tiene que ver con la temporabilidad, el artículo 233.3 como el 239.2 y 235 ter han señalado de que toda prisión preventiva debe estar necesariamente circunscrita a un parámetro de temporalidad. Y esto no es porque al legislador se le haya ocurrido y digan, ah, qué bueno el legislador, sí, tendría que ser así. Esto es
porque el legislador más bien ha hecho caso omiso de esta obligación que tenía el Estado desde hace 20 años atrás, cuando en el caso López Álvarez versus Honduras y Chaparro Álvarez Lapúñiguez versus Ecuador, ya se había señalado que es una obligación de cualquier Estado adscrito o firmante, tratado, parte del convenio, un Estado parte que debe en su legislación tener precisado de que la prisión preventiva no puede ser indefinida, ¿no? Ya que es de carácter enteramente instrumental. Y lo contrario sería ya estar aplicando una sanción, una pena anticipada. Ahora bien, esta característica de temporalidad de la detención preventiva ha tenido mucha controversia al momento de la aplicación de la Ley 1173. ¿Por qué? Porque teníamos detenidos preventivos previos a la 1173, quienes no tenían un plazo definido de su detención preventiva, y otros que desde el momento de la promulgación de la 1173 ya tenían un plazo y estaban en desigualdad, ¿no? En consecuencia, la misma Ley 1173, en su disposición transitoria decimosegunda, había obligado a que todos los jueces necesariamente conminen a los fiscales para que en el término de 90 días se pronuncien sobre el plazo, la situación jurídica de estas personas antes de la modificación de la Ley 73. Y en muchos casos, obviamente, no lo hicieron. Entonces, empezaron a aplicarse las cesaciones a la detención preventiva por vencimiento del plazo, porque el plazo ya de combinatoria que tenía la misma ley redactada para que se combine a los fiscales de 90 días ya había vencido, y en otros casos también ya empezaron a vencer los plazos de detención preventiva que señalaban los jueces de instrucción con la ley 1173. Cuando más ha ocurrido esta circunstancia, se ha dado pues en etapa de juicio y recursos. ¿Por qué? Porque los jueces señalaban una detención preventiva de 6 meses y a los 6 meses ya existía una acusación y los fiscales ya no solicitaban la ampliación, o bueno, si bien solicitaban la ampliación de la detención preventiva, pero todavía decían de que tenían que realizar algunas actuaciones investigativas. Y eso era pues contradictorio, ¿no? Decía, estamos presentando acusación, ¿y qué actuaciones investigativas más se podrían realizar si la investigación ya ha concluido? Entonces no era lógico. Y las autoridades jurisdiccionales empezaron a dar cesaciones a la detención preventiva por vencimiento de los plazos. Entonces, obviamente existía algo de ilogicidad con referencia a este criterio, porque el plazo que da el juez de instrucción cautelar no es vinculante a la finalidad que se persigue en un juicio o en una etapa de recursos. No olvidemos que el juez de instrucción penal o cautelar ha señalado un plazo de detención preventiva únicamente para realizar actuaciones de tipo investigativo en el término de la etapa preparatoria. Entonces, ya a la conclusión de la etapa preparatoria, si persiste la detención preventiva y se presenta una acusación fiscal, obviamente la naturaleza de esto cambia, muta sustancialmente, como ser que en la etapa de juicio van a solicitarse la aplicación de medidas cautelares o va a solicitarse que la prisión preventiva substenga, se mantenga, porque el imputado debe estar en el juicio en el cual está presente y obviamente para garantizar la presencia del imputado en el desarrollo del juicio, necesariamente este no debe fugar. No olvidemos de que en el juicio, si el imputado no va a una audiencia, se lo declara rebelde. Entonces, esto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional lo ha entendido desde la interpretación del artículo 221 del procedimiento penal, que ha dicho, la detención preventiva persigue tres fines, ¿no? El asegurar la averiguación de la verdad, ¿no? Esto significa etapa preparatoria, ya ha concluido esa finalidad, si estamos en juicio. El asegurar el desarrollo del proceso,
cómo se asegura el desarrollo del juicio con la presencia del imputado en el mismo. Entonces, además de esa vertiente, existe una tercera que dice el asegurar el cumplimiento de la ley o la aplicación de la ley. Porque no pueden existir resoluciones o sentencias de las cuales nunca puedan ser ejecutadas. Entonces, estas son las dos finalidades que se persigue con la aplicación de medidas cautelares en etapa de juicio oral y recursos, que difieren de la finalidad, ¿no?, que se persigue en etapa preparatoria, ¿no? Y el artículo 231 bis, básicamente, como les decía, ya establece cuáles son las medidas cautelares desde la más leve hasta la más gravosa. Por lo cual es importante siempre adscribirnos, cuando hablamos de en materia de medidas cautelares, al momento procesal en el cual nos encontramos, porque estas medidas cautelares son enteramente instrumentales. El gran maestro procesalista Piero Calamandrei, que ha sido también citado por Jimeno Sendra, decía, pues, las medidas cautelares son el instrumento del instrumento. Esto significa de que el proceso penal ya es un instrumento ¿para qué? Para llegar a la averiguación de la verdad, a determinar la responsabilidad penal del imputado, si es que se ha determinado la existencia de un hecho ilícito. ¿Y cómo podemos cumplir aquello? Solamente siempre y cuando se realice una investigación prolija y el imputado no fugue. De ahí devienen riesgos de fuga y obstaculización como presupuestos procesales para la medida cautelar de detención preventiva o cualquier otra medida cautelar. Entonces, por eso se decía de que son instrumentos del instrumento. El primero, reitero, vinculado a la etapa preparatoria. El segundo y el tercero, vinculado a la etapa de juicio oral y recursos. El desarrollo del proceso con la sentencia termina. Pero todavía para la etapa de recursos está vigente, y más que vigente, el cumplimiento de la ley. Existe una sentencia condenatoria, la cual debe ser ejecutada siempre y cuando, ¿no?, el imputado se encuentre presente. Y si fuga, jamás va a poder ser ejecutada esa sentencia. Entonces, la sentencia constitucional 434-2011-R de 18 de abril ha dicho que la medida cautelar, justamente detención preventiva, es una medida restrictiva de carácter preventivo, debe ser decretada únicamente por la autoridad judicial, debe estar prevista legalmente por los detidos previstos en la norma procesal y solo puede decretarse previo lleno de ciertas exigencias legales mínimas, ¿no? ¿Cuándo es improcedente la detención preventiva? En delitos de acción privada, en delitos que no tengan pena privativa de libertad, cuando se trate de personas con enfermedad en grado terminal debidamente certificada, cuando se trate de personas mayores de 65 años, en los delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior o igual a 4 años. Sin embargo, al margen de estas causales de improcedencia y de detención preventiva, como delitos de contenido patrimonial con pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior o igual a 6 años, o cuando se trate de mujeres embarazadas, cuando se trate de madres durante la lactancia de hijos menores de 1 año, o cuando la persona imputada sea la única que tenga bajo su custodia o guarda el cuidado de una niña o niño menor de 6 años o de una persona con grado de discapacidad que le impida valerse por sí misma, van a ser reglas de improcedencia de detención preventiva. Pero también estas reglas tienen sus excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones a las causales de improcedencia de la detención preventiva? Aún sea una mujer embarazada, aún sea una persona de 65 años, aún sea una persona que está cuidando a una persona con discapacidad o a un menor de edad, si se trata de delitos de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra, contra la vida, integridad corporal, libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos, de contenido patrimonial que se ejerzan con violencia física, con afectación al Estado, de corrupción vinculados, de narcotráfico y sustancias controladas como en delitos de violencia familiar doméstica, sí procede la detención preventiva, ¿no? La detención preventiva va a poder ser solicitada, reitero, en diferentes etapas, como ser la etapa preparatoria principalmente, como la fase de juicio oral y la fase de recursos, únicamente va a cambiar la finalidad de la prisión preventiva o de las medidas cautelares personales que establece el 231 bis. Pero para todos los supuestos que es necesario para pedir una detención preventiva, que existe una imputación formal previa, ¿no?
Lo puede pedir el fiscal o lo puede pedir la víctima. Debe acreditarse objetivamente con suficientes elementos de convicción de que el imputado es con probabilidad autor o partícipe del hecho punible. Pero además debe acreditarse con suficientes elementos de convicción de que el imputado no se someterá al proceso o va a obstaculizar la averiguación de la verdad, y en el caso de la etapa preparatoria debe establecerse el plazo de duración de la medida y los actos investigativos que se van a realizar dentro de dicho término. Y seguramente la pregunta del millón, ¿y por qué solamente eso para etapa preparatoria? Porque cuando entran a juicio y a la acusación, básicamente hablamos de una detención preventiva indefinida. No es indefinida. Si ustedes revisan el artículo 239.3 y 239 numeral 4, los plazos máximos de duración de la detención preventiva ya están previstos en la norma. Y el plazo primigenio que ha dado el juez de instrucción solamente ha tenido la finalidad de realización de actuaciones investigativas tendientes a evitar la obstaculización del proceso. En cambio, en la etapa de juicio oral y recursos no hablamos de esa misma finalidad de averiguación de la verdad, sino ya lo habíamos dicho, el desarrollo del proceso y la aplicación. Toda prisión preventiva va a responder a 4 principios conforme a la sentencia constitucional 276-2018 S2 de 25 de julio. Un principio de legalidad. Toda privación de libertad debe cumplir con los requisitos sustantivos y formales. Un principio de proporcionalidad. Debe atender a un propósito útil y oportuno que le torne necesario para satisfacer un interés público imperativo y sea además proporcional a ese objetivo. Un principio de razonabilidad. Solo puede estar vigente durante el lapso necesario para garantizar el fin procesal propuesto. Además de que necesariamente debe estar fundamentada y motivada la resolución que vaya a imponer la medida cautelar o la vaya a desestimar. Antes de las modificaciones de la ley 1173, existía esta aplicación del principio de potestad reglada mérito a la sentencia constitucional 0522-2018-S4 de 12 de septiembre, que decía que el principio de potestad reglada evita justamente que las decisiones subjetivas en las que puede incurrir la arbitrariedad de la autoridad judicial y relevaba a la autoridad judicial de que puede ejercer el juicio de proporcionalidad porque aparentemente ese juicio ya lo había realizado el legislador. Entonces significaba de que si concurría el 233.1 por ley de autoría y algún riesgo de fuga u obstaculización, automáticamente se tenía que aplicar la detención preventiva. Esa regla únicamente se ha mantenido para los delitos de feminicidio, violación infante, niño, niña, adolescente e infanticidio. Porque en los demás casos va a regir las modificaciones del 233 bis del procedimiento penal que dice, únicamente será impuesta cuando las demás medidas personales cautelares sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho. Será aplicable siempre previa imputación formal y a pedido del fiscal o víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante, quienes deberán fundamentar y acreditar en audiencia pública esos extremos. ¿Y de dónde deviene esto? De un famoso caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso Chaparro Álvarez Lapúñiguez versus Ecuador, siempre que concurre el peligro de obstaculización y de fuga, y estos puedan ser evitados razonablemente, el juez debe realizar el juicio de proporcionalidad. Entonces, no había, en todos los demás delitos que no sean violación infante, niño y adolescente, feminicidio, infanticidio, si concurre probabilidad de autoría y concurre algún riesgo procesal de fuga o obstaculización, pero se puede evitar razonablemente mediante la aplicación de otra medida cautelar personal, que no sea siempre la detención preventiva, esa se deberá aplicar antes de la prisión preventiva. ¿Y por qué no digo que no sean estos delitos de feminicidio, infanticidio y violación infante, niño y adolescente? Porque la ley 1443 lo ha modificado, el 233, 239, 231, en un sentido peyorativo y restringido por estos 3 delitos que aparentemente son delitos los más graves y estos restringen la posibilidad de que se puedan aplicar otras medidas cautelares, sino de forma directa aplicarse la detención preventiva. Em, Esto es lo que ya lo hemos revisado, ¿no? Y básicamente también lo que ya hemos tocado del juicio. Bueno, no olvidemos de que toda esta jurisprudencia, todo esto, ustedes van a poder tener acceso cuando concluya justamente el presente módulo y lo pongamos a conocimiento y lo pasemos a los encargados de CENEFCO que les van a poder a cada uno de los participantes, ¿no? Cada una de las diapositivas, como podrán ver, cuenta con
las citas jurisprudenciales en la parte más evidente como para que pueda ustedes hacer uso de los mismos, ¿no? Bueno, ya habíamos dicho de que para la prisión preventiva, tres son los requisitos que ahora exige conforme a las modificaciones de la Ley 1173, ¿no? El peligro material o probabilidad de autoría, 233.1, llamado Fomus Boni Iuri, ¿no? En el cual debe basarse, ¿no? Generarse en el juez una probabilidad positiva de la existencia del hecho y de la participación del imputado con elementos de convicción. Y también debe tomarse en cuenta el periculum in mora o requisito procesal, es decir, la concurrencia de los riesgos de fuga o obstaculización, la existencia de elementos evidentes, suficientes de convicción, que el imputado no se va a someter al proceso, o llamado peligro de fuga, o la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado va a obstaculizar la averiguación de la verdad, llamado peligro de obstaculización. Los riesgos procesales de fuga se encuentran contemplados en el artículo 234 del numeral 1 al 8 del Código de Procedimiento Penal. Como lo habíamos dicho, no es un curso específico para desarrollar todos y cada uno de los riesgos procesales. Seguramente lo vamos a analizar cuando hablamos de riesgos procesales de forma específica. Vamos a dar una tercera versión, ¿no? Para CENEFCO ya muy pronto, y vamos a poder desarrollar jurisprudencialmente todos y cada uno de los presupuestos que, como ustedes podrán ver, se encuentran en las láminas, como es previsible poder desvirtuar algunos de los riesgos procesales, como por ejemplo tomar en cuenta las dos vertientes que existe con relación al artículo 234, numeral 7, cuando no se trate de delitos de violencia sexual o violencia en razón de género, va a primar la sentencia constitucional 185/2019, es decir, el peligro efectivo para la víctima denunciante, necesariamente va a tener que acreditarse a través de la existencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada. Pero cuando se trate de delitos de violencia en el marco de la Ley 348, va a primar la sentencia constitucional, que es el estándar más alto, 394/2018-S2 de 3 de agosto, como la sentencia 001/2019 S2 de 15 de enero y la sentencia 0015/2020 S2 de 15 de marzo, en las cuales se establece, ¿no? Como estándar más alto y criterio de razonabilidad de que sí puede ser concurrente en la vertiente peligro efectivo para la víctima acreditar por la situación de vulnerabilidad que pueda justamente acreditarse en el caso concreto por parte de la víctima que ha puesto en evidente estado no de indefensión a la misma. Esto únicamente para hechos de violencia en el marco de la Ley 348. Y los peligros de obstaculización que están enmarcados del 235, numeral 1 al 5 del procedimiento penal, en los cuales el numeral 1 establece, ¿no? El imputado destruye, modifica, oculte, suprime o falsifica elementos de prueba. El numeral 2, que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctimas, testigos o peritos, objeto de que informe falsamente se comporten de manera licente. El numeral 3, que el imputado amenace o influya negativamente en jueces, fiscales o los funcionarios y empleados del sistema de administración de justicia. El 4, que el imputado a otros induzca a realizar acciones descritas en los numerales 1, 2 y 3 del presente artículo. Y el numeral 5, cualquier otra circunstancia debidamente acreditada que permita sostener fundadamente de que el imputado, directa o indirectamente, obstaculizará la averiguación, ¿no? También se tiene jurisprudencia con relación a los peligros de obstaculización en las láminas correspondientes y también algunos elementos a considerar vinculados al instituto de la cesación a la detención preventiva, ¿no? Entonces, básicamente con estas consideraciones estuviéramos concluyendo lo que es el tema de la etapa preparatoria propiamente dicha, ¿no? Y vamos a tratar de ingresar en la siguiente hora que tenemos a considerar ya lo que es la etapa de juicio oral, como también la etapa de recursos. Pero para ello, previamente vamos a dar un espacio, como siempre lo hacemos, a resolver algunas preguntas en el chat y otras preguntas también que puedan generar los participantes. En este caso, el doctor Rolando Ramírez, y estaba levantando la mano hace un momento, creo que no podía activar su micrófono. Le vamos a pedir que active su micrófono, por favor. La pregunta de Rolando Céspedes nos dice: ¿puedo proponer como testigo en juicio a una persona que no habría prestado su declaración informativa en la etapa investigativa? Desde luego que sí, estimado doctor. Es más, es una estrategia muy interesante, muy buena. No hay principio de sorpresa porque no hay obligación de que el imputado lleve a declarar en etapa preparatoria a sus testigos. Es más, el
informe, bueno, la declaración o la entrevista policial informativa que se recibe en etapa preparatoria no tiene valor probatorio alguno, porque incumple las previsiones del artículo 333 del procedimiento penal, esto vinculado al principio de oralidad, pero principalmente inmediación, porque no olvidemos que el testimonio y la prueba testifical se la debe recibir únicamente ante la autoridad jurisdiccional. No puede recibir un policía, el fiscal, etcétera. Y debe haber las dos partes para que se pueda garantizar el derecho a la defensa, el debido proceso, el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Por eso es que los únicos testimonios que valen son los que se emiten en juicio. Entonces, si no lo ha llevado en etapa preparatoria, lo ofrece para el juicio y directamente lo va a proponer y lo va a producir en juicio, ¿no? Otra solicitud nos dice, en casos de delitos de acoso, el cumplimiento y directrices otorgadas bajo principio de presunción de verdad de ciertas conductas de la portera quien denunció para hacer acusar al director, también otros dos. Se hacen dos o tres proposiciones de diligencias porque al no suprimirse el tipo pretende mostrar no solo la personalidad del acusado y la conducta usurpada de la portera por el presidente de la organización social de comunidad. No, estimada, a la conducta la personalidad del acusado, estimado doctor, sí está en el marco del 171, pero no puede estar averiguando o investigando la conducta o la personalidad de la víctima en hechos de carácter sexual, ¿no? O sea, cualquiera de los hechos de violencia o de hechos de carácter sexual, no se puede averiguar la conducta de la víctima. Tenemos jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En el cual se hace referencia a que la conducta o la personalidad que puede expresar la víctima no tiene que incidir, ¿no? En el criterio justamente porque eso es lo que se ha utilizado a través de un sesgo con perspectiva de género, ¿no? En hechos anteriores. Por ejemplo, se asumía de que una mujer eh, prostituta no podía sufrir violación. Y esto es totalmente absurdo, ¿no? Es un sesgo. ¿Por qué? Porque esta persona trabaja, ¿no? Es un trabajo sexual, pero no significa de que no pueda ser víctima. Entonces puede ser que sea coqueta ante todo el mundo, puede ser que, hasta como lo digo, sea una prostituta, pero si es que va a haber alguna persona que sin su consentimiento la va a acceder carnalmente, va a cometer un delito de violación. Ella tiene que haber otorgado su consentimiento, ¿no? Digamos de que en el trabajo que da su consentimiento es más de tipo lucrativo, económico, pero finalmente es un consentimiento. No así cuando van a transgredir justamente. Entonces, este tipo de situaciones en carácter sexual hay que tener mucho cuidado porque no podemos estar utilizando como estrategia de la defensa, agarrar y decir, no, pero si era una fichita, era una de la vida nocturna, era una mala madre, etcétera, como para pretender fundamentar una estrategia de la defensa vinculado a la personalidad de la víctima. Eso no establece el 170. Solo si se presenta la querella se puede presentar acusación particular, no, estimado doctor. Antes de la ley 586 sí era una obligación presentar querella para presentar la acusación particular, doctor Jorge. Ahora, la víctima aún no se haya constituido como querellante durante toda la etapa preparatoria, de forma directa puede presentar su acusación particular cuando sea notificado en el marco del artículo 342 con la acusación fiscal en el plazo de 10 días, ¿no? El doctor Rolando, que no nos pudo justamente hablar por el audio, pero lo ha escrito acá, no sé por qué no se le pudo activar. La doctora Irene López nos está esperando, por favor, un minutito, doctor Irene, va a estar activando su micrófono, pero un minutito, por favor. El 234.7, en razón de género, si es acoso sexual, pero la imputación no subsume el requisito material ni el requisito formal, se puede proponer control de logicidad para que cese la detención preventiva. No, estimado doctor. La cesación a la detención preventiva responde a solamente causales del artículo 239. El control de logicidad sobre la razonabilidad en la cual se ha establecido la concurrencia o no de este riesgo procesal corresponde a un tribunal de alzada en una apelación de la medida cautelar. Y si es que en esa apelación no le han dado curso, tiene que recurrir hasta una acción de libertad. Esa es la única instancia que va a realizar control de logicidad sobre las resoluciones de los inferiores en grado.
En los hechos de tránsito con daños personales y materiales se está haciendo una costumbre de los asesinados no remitir a conocimiento del fiscal de acuerdo al procedimiento, como es de suponer, para extorsionar al denunciado. ¿Qué acciones son recomendables para evitar estos extremos? Ahora sí, la doctora Irene. Perdón, un minutito, doctora Irene, ya estoy por terminar la última pregunta. Primero tenemos que analizar, estimado doctor Víctor, que tenemos que diferenciar hechos de tránsito de relevancia penal y actos de tránsito o hechos de tránsito únicamente en la esfera de tránsito. Cuando es conducción peligrosa, por ejemplo, conducir en estado de ebriedad, necesariamente debe remitirse al Ministerio Público. Si no se remite al Ministerio Público y se cobra la coima, bueno, hay un delito ahí, ¿no? Porque se está cometiendo un hecho activo, un hecho pasivo, una concusión, ¿no? Ese es un delito de concusión. Pero en hechos de tránsito, por ejemplo, donde hay un choque de vehículos, no tienen que ir a la fiscalía. Inclusive puede haber un choque de vehículos con unos daños personales no muy relevantes. Tampoco tiene que ir a la fiscalía por un hecho fortuito o un accidente de tránsito, propiamente dicho. Pero cuando ha habido, por ejemplo, una, un atropellamiento por conducta negligente del conductor, bueno, tiene que ser remitido necesariamente al Ministerio Público, ¿no? Entonces hay que analizar el hecho de tránsito en concreto. Doctora Irene López, ahora sí puede usted señalarnos su pregunta, la escuchamos. Doctora Irene, la estamos escuchando. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora. Gracias por las explicaciones, son muy necesarias para aplicar nuestra vida profesional. Yo manejo muy poco penal, pero tengo algunos pequeños trámites y la verdad que usted me está aclarando bastante. Tengo dos preguntas, doctor. En un tema de violencia familiar, la parte denunciante, bueno, ha mentido sobre una supuesta agresión a su hermana y a sus sobrinos. Y el esposo de la denunciante anteriormente ya ha sido denunciado ahora por los que son actualmente denunciados, es decir, por la hermana. Es un problema familiar. Y yo he presentado al fiscal que ya anteriormente ha tenido su testigo de cargo a una anterior denuncia por violencia también. Y el fiscal no se pronuncia respecto a que yo estoy solicitando que ese testigo ya ha sido denunciado por mi cliente, que actualmente es denunciada por violencia familiar. ¿Será posible que el fiscal me dé curso a que no declare este señor porque ya ha sido anteriormente denunciado? Bueno, a su primera pregunta, doctora. En materia Sí, penal no existen las tachas relativas ni absolutas. Bueno, eso es de materia civil, familiar, etcétera. Todas las personas mayores de 16 años son aptas para declarar, ¿no? Entonces no hay una limitación si tienen algún conocimiento del hecho, aún así hayan sido denunciados en otro proceso. Lo que sí es bueno es que en su memorial presente para que el fiscal considere los criterios de valoración de ese testimonio por los antecedentes justamente vinculados a la denuncia que ha tenido. Cuando alguien no puede declarar en materia penal, cuando haya sido condenado previamente por el delito de falso testimonio. En los demás casos sí puede declarar, pero el memorial que usted presente, más que todo, hágalo en ese sentido, ¿no? Poniéndole a conocimiento de que ya ha sido denunciado por la misma víctima en otro proceso y que independientemente lo que vaya a vertir ante el investigador, si dado el caso, carece de credibilidad porque existe un interés directo con relación a generar un perjuicio en contra de uno de los sujetos procesales, en este caso su cliente, ¿no? Entonces, eso lo podría hacer. ¿Cuál es su segunda pregunta, estimado? Le escucho, doctora Irene. Puede activar su micrófono y la voy a escuchar su segunda pregunta.
Creo que ya no tiene. O si no, igual puede escribirla, doctora, pero si es que vuelve a activar su micrófono, le voy a responder, no hay problema. Creo que también había algún otro participante con la manito levantada. Tenemos Irene. Bueno, ya ha bajado nuevamente la manito quien estaba levantando. Pero tenemos algunas preguntas. Doctor Rolando Ramírez, nuevamente, puede activar su micrófono. Creo que está con algún problema el doctor Rolando Ramírez. Lo estamos viendo, doctor. Ahora sí. Ahora sí. Doctora Irene, creo que doctora Irene primero. Bueno, voy a estar respondiendo algunas preguntas que tenemos en el chat. Mm, Doctor Flavio nos dice, con relación a un delito de violación teniendo como autor a un niño autor de 13 años y víctima a una niña de 6 años, bueno, en este caso no hay un delito, ¿no? Porque el menor es de 3 años, es inimputable. La responsabilidad penal corre a partir de los 18 años y la responsabilidad penal del adolescente a partir de los 14 años. Entonces, si un niño de 13 años ha abusado sexualmente de una niña de 6 años, no corresponde alguna acción penal. Únicamente corresponde que a través de la Defensoría y en su caso a través del Juzgado de la Niñez y Adolescencia se equiparen en contra de los progenitores, ¿no? Del niño en todo caso, ¿no? Algunas reglas de conducta para el buen trato que pueda recibir mediante alguna orientación, educación sexual y también con relación a la niña, en todo caso, ¿no? Recibir una terapia, que esto podría inclusive hasta indemnizarse en la vía civil si es que ha sufrido alguna afectación a nivel psicológico, ¿no? Porque lastimosamente el niño de 13 años no es imputable. Si el de 16 años, como más adelante dice, eh, ya tendría 16 años, en ese caso sí es un adolescente con responsabilidad penal y procede la denuncia y todas las actuaciones, pero ante un juzgado de la niñez y adolescencia que no aplica sanciones penales, sino medidas socioeducativas que también pueden ser algunas privativas de libertad, ¿no? Doctora Maya Luz nos dice, ¿pudiera ser considerado hay una denuncia después de 27 años por supuesta violación? Supuestamente hay un hijo y por el supuesto delito que hoy en día demuestre un fondo de interés, patrimonio y económico. Bueno, como le había dicho, la sentencia 822-2019 permite que se inicie la investigación penal, más no de forma directa. Eso significa de que automáticamente el hecho ya se haya probado, tendrá que demostrarse, ¿no? Y lo que usted me está diciendo es muy interesante como estrategia de defensa. Puede haber intereses patrimoniales y económicos. Eso tiene que ver con el parámetro de la incredibilidad subjetiva en el testimonio de la víctima. La sentencia constitucional 3330-2013 creo que es, para mañana voy a tratarla de sacar el número exacto, no recuerdo bien si es 330 o 3330-2013, pero más aún, la doctrina legal, la doctrina comparada, como también jurisprudencia que en su momento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han considerado de que para tomar en cuenta el testimonio de víctimas de agresión sexual, tres deben ser los parámetros que deben concurrir. Uno, ausencia de incredibilidad subjetiva. Esto es, que no existan motivos espurios, motivos de animadversión, como por ejemplo, motivos patrimoniales, ¿no? Intereses oscuros que pongan evidente susceptibilidad de que el testimonio sea válido o no. Eso por una parte. Por otra parte, el criterio de verosimilitud del relato. Esto va a significar de que toda denuncia que realice alguna víctima necesariamente tiene que tener corroboraciones periféricas. Pueden ser medios documentales, como ser certificados médicos forenses, pueden ser otros testigos, pueden ser pericias, pero deben corroborar la versión de la víctima. Si no se tiene eso, no se podría estar condenando por una sola declaración, ¿no?
sería pues en ese caso ya totalmente innecesario seguir un proceso de investigación si se daría luz verde a que se pueda condenar únicamente con ese medio de prueba. Tienen que haber corroboraciones periféricas. Y el tercer criterio es persistencia en la incriminación. Esto significa de que la víctima necesariamente tiene que haber mantenido su relato en el tiempo. Esto significa también de que la víctima haya de alguna forma dado una versión de lo que pudo ocurrir en los hechos y se haya mantenido prolongada esta versión en el tiempo, evitando así contradicciones groseras o de fondo. Sí son permitidas algunas imprecisiones, pero no así contradicciones de fondo, reitero, groseras que puedan totalmente tergiversar, ¿no?, lo que inicialmente se había señalado. ¿Puede explicarnos, dice el doctor Félix Chura, en qué consiste la utilidad y la pertinencia? Desde luego que sí, estimado doctor. La utilidad y la pertinencia responden a dos criterios muy parecidos entre sí. Una prueba es útil en tanto y cuando aporte de forma directa al conocimiento de los hechos, la averiguación de la verdad o la participación del imputado, o en su caso extremo, desvirtúe la existencia del hecho o desvirtúe la posibilidad de participación del imputado en el mismo por parte de la defensa. Va a ser útil. ¿Por qué? Porque el 171 nos dice justamente de que en el marco de la libertad probatoria va a ser aquella únicamente que sirva para el proceso en función al hecho. Y es pertinente cuando va justamente a estar adecuada a esa utilidad, a esa finalidad, a esa búsqueda de la averiguación de la verdad. Es decir, va a guardar de alguna forma una razón del por qué se está pidiendo. Esa es la pertinencia. Es decir, estoy pidiendo esto porque quiero comprobar esto o quiero desvirtuar esto por el lado de la defensa. ¿Quiere comprobar quién? La víctima. Por eso también a la víctima también el fiscal constantemente le rechaza requerimientos, proposiciones, diligencias, no tanto como al imputado, porque al imputado obviamente el fiscal le va a observar de todo, pero si yo acredito utilidad y pertinencia vinculada con el objeto del proceso, pues no hay motivo para que el fiscal rechace la proposición de diligencias en el marco del artículo 171. En casos de violencia en etapa preparatoria se puede pedir colaboración con la FELCB de Oruro para poder realizar la citación al denunciado, ya que por los bloqueos no se puede realizar y llevar la comisión instruida para poder declarar, o cómo se podría hacer. Es para una declaración informativa. En este caso, el fiscal tiene que pedir cooperación interinstitucional fiscalía a fiscalía. No tendría que usted requerir apoyo a la FELCB Oruro, sino al mismo fiscal, dígale, señor fiscal, bajo el principio de cooperación y coordinación interinstitucional en el marco de la Ley Orgánica del Ministerio Público, pido que usted inmediatamente a través del fiscal departamental, o requiero que a través del fiscal departamental, digamos, de Potosí, se comunique o se remita al fiscal departamental de Oruro para que en la vía de cooperación interinstitucional se proceda con la diligencia de notificación al porque esa es la vía correcta y legal en la que se tiene que proceder cuando el imputado no tiene asiento jurisdiccional en el mismo lugar donde está la tramitación de la causa. Si ya le dieron en la denuncia que no está acá, el fiscal debió haber solicitado antes y eso y no darles, toma tu citación para hacerle citar al imputado sabiendo que él vive en otra jurisdicción. Ese fiscal realmente ha cometido un error porque debía haber inmediatamente activado los mecanismos de coordinación, cooperación interinstitucional. Se aplica a los 3 años de prescripción en procesos por delito de violencia familiar doméstica 272 bis. Estimado doctor Modesto Cochi, no. Inclusive, bueno, tampoco es que prescriben 3 años. Según la pena de 2 a 4 años tendría que prescribir aparentemente en 5 años. Pero con relación a los delitos de violencia familiar o doméstica, si bien no tiene el mismo estándar de la imprescriptibilidad como el delito de violación infante, niño y adolescente, no olvidemos, ¿no?, de que en relación a esto, cuando se alega la violencia sistemática en la vertiente violencia psicológica, esta todavía tendría que ser desde el momento que cesa
la realización de la acción violenta en su vertiente psicológica. Pero si es eminentemente física, doctor Modesto Cochi, en ese caso, desde la medianoche empezó a correr el término de la prescripción y podría prescribir en el término de 5 años, ¿no? Si vemos el término del quantum de la pena, que es hasta 4 años en el caso de violencia familiar doméstica. Doctor Rolando, ahora sí, mire, no le he podido escuchar, pero nos ha escrito. En ese hecho de tránsito de 4 muertos fallecidos, el fiscal, el acusado y los padres de 3 de las víctimas del sector vulnerable conciliaron. Una única víctima que no firmó la conciliación con la empresa, que le corresponde criterio diferenciado al ser mujer indígena. No está contemplada en la acusación, pero como acusador particular, ¿puedo solicitar la aplicación del protocolo de derechos humanos y qué prueba debo presentar? Mm, ay, ay, ay. Usted está entonces atendiendo a la víctima que es mujer indígena que no ha firmado la conciliación, ¿no? Perfecto, doctor. Claro, se puede constituir plenamente como acusador particular y seguramente pero previamente el fiscal debe emitir la acusación fiscal con relación, no puede estar emitiendo una salida alternativa de conciliación o criterio de oportunidad o suspensión condicional del proceso si previamente no ha conciliado y no ha suscrito el acuerdo con todas las víctimas. Si va a estar una víctima pendiente de que no haya suscrito, entonces eh, tiene que presentar nomás la acusación fiscal, el fiscal, y posteriormente usted presenta la acusación particular, ¿no? Sí puede solicitar la aplicación del protocolo con perspectiva de género y en materia de derechos humanos desde la perspectiva de que es una mujer indígena, ¿no? Y evidentemente, pero esto para únicamente, como es un hecho de tránsito, no de violencia sexual ni violencia intrafamiliar, únicamente en cuanto a la aplicación de la informalidad en el proceso, ¿no? Nada más, no con relación a que automáticamente se le vaya a ponderar sus derechos, por ejemplo, como en un hecho de violencia sexual en su favor, porque en este caso no, es un hecho de tránsito y evidentemente las connotaciones y los estándares son diferenciados. Es un delito ordinario, pero que sí, obviamente, por su categoría de vulnerabilidad, porque es una mujer indígena, como usted refiere, y no tiene esta misma condición y acceso tanto a los mecanismos económicos como mecanismos judiciales, o también que corresponda, obviamente merece una protección reforzada, pero únicamente en esa perspectiva, ¿no? Doctora Mayaluz Ticona, está bien, doctora, le voy a pasar a un privado, por favor. Bueno, entonces continuamos con lo que es el juicio oral. Tenemos una media horita más, por favor. Bueno, entonces hemos desarrollado básicamente las connotaciones más importantes de lo que incumbe a la etapa preparatoria. Ratificamos que son las 4 etapas del proceso. Y el juicio oral tiene por finalidad determinar la comprobación del delito y definir la responsabilidad del imputado. Se considera de que el juicio oral es la parte más importante de todo el proceso penal. No hay que rasgarse las vestiduras en la etapa preparatoria queriendo demostrar la inocencia, por ejemplo, del defendido, pese a que no se tiene que demostrar la inocencia, sino tienen que demostrar lo contrario, la culpabilidad. Y bueno, a veces uno se frustra como abogado cuando contra su defendido presentan acusación formal. Yo cuando era abogado y se atrevía el Ministerio Público a presentar acusación formal, pese a que durante toda la etapa preparatoria le había presentado más que sobrados los elementos de convicción para demostrar que no existía el hecho o que no ha participado el mismo, se atrevía a hacer eso, yo no renegaba. Y eso les digo, estimados colegas, siéntanse inclusive hasta felices, aliviados, porque si emitían un sobreseimiento, que era lo más objetivo, en un caso donde ustedes han podido presentar todos los medios de descargo para demostrar
la inexistencia del hecho, o al menos la existencia de una duda razonable con relación a la participación del imputado, era mejor que el fiscal emite ese sobreseimiento a que acuse, porque en el caso de emisión del sobreseimiento no iba a ser pasible de alguna responsabilidad. Pero si emite una acusación, ahí sí el Ministerio Público está no contra la espada y la pared. Porque si en el juicio no llega a demostrar la existencia del hecho y la participación del imputado, y la sentencia sale absolutoria por la causal vinculada a establecer que no se pudo comprobar la existencia del hecho y la participación del imputado, se puede procesar penal y disciplinariamente al fiscal. O sea, no es de acusar por acusar. Lastimosamente, en delitos en el marco de la ley 348, parece que es una regla para el Ministerio Público. Eso está mal. Eso está mal. Si el fiscal duda, con mayor seguridad va a dudar, pues el tribunal son tres. Si el fiscal ha dudado antes de hacer una acusación, imagínense qué será para una sentencia. No lo va a poder probar. Van como que a la ruleta rusa, ¿no? Tal vez me sale. No, eso es muy complicado. Y a consecuencia de ello, por eso se dice además de que es la parte más importante del proceso, porque recién es que se asume de manera plena el derecho a la defensa a través de estos principios, como son la contradicción, la oralidad, la publicidad, la continuidad, la inmediación y la celeridad. Evidentemente, la base del juicio se sustenta en la acusación fiscal o en la acusación particular, o ambas. Cuando no hay criterios contradictorios e irreconciliables, ambas van a ser la base del juicio. Pero cuando existan argumentos principalmente fácticos y jurídicos irreconciliables y evidentemente contradictorios, entonces en ese caso, el juez o tribunal de sentencia debe precisar los hechos sobre los que se va a abrir el juicio en el auto de apertura de juicio. Desde la presentación de la acusación hasta el día de la audiencia inicial de juicio, se considera la parte de actos de preparación de juicio y desde el momento del inicio de la audiencia de juicio hasta su conclusión es la realización del juicio propiamente dicho. Ahora bien decían, la competencia del juez de instrucción termina con la presentación de la acusación y se abre la competencia del juez de sentencia o tribunal de sentencia. Yo recuerdo muy bien que un docente mío, cuando estaba estudiando Derecho hace muchos años atrás, sostenía eso, ¿no? Un docente penalista, procesalista en materia penal. Y yo ya esa vez me había cuestionado y decía, pero doctor, ¿qué pasaría si es que todavía hay cuestiones pendientes por resolver? Por ejemplo, se presenta una cesación a la detención preventiva, un incidente, una excepción, y todavía no hay la acusación, y al día siguiente presentan la acusación mientras estaba en traslado. Ah, no, pues lo tiene que resolver o juez o tribunal. Y evidentemente se daba así, hasta que ha tenido que venir una y otra acción de libertad para que el Tribunal Constitucional ponga un lineamiento y un stop final a estos problemas. La competencia del juez de instrucción penal solamente va a concluir de manera formal cuando el juez o tribunal de sentencia haya radicado la causa a través de una resolución. ¿Cuál es la primera resolución que emite un juez o tribunal de sentencia? La radicatoria. Aparentemente, según el procedimiento, presentada la acusación, el juez de instrucción, en el plazo de 24 horas, debe remitir al juez competente, al juez o tribunal de sentencia. Pero, ¿qué pasa si el juez o tribunal de sentencia observa esa acusación? La puede devolver al fiscal, como ha ocurrido con la imputación. Si en la imputación no existía una descripción del cómo, qué, cuándo, dónde, de qué forma, señor fiscal, corrija su imputación, o si no, un incidente de nulidad de imputación lo anula y le da 5 días para que subsane. En este caso, si no hay una descripción fáctica clara, precisa, con las circunstancias de tiempo, modo, lugar, dónde, etcétera, peor la fundamentación jurídica, en ese caso, entonces, también
puede observar de oficio el juez o tribunal de sentencia y le devuelve al fiscal. Entonces, en ese lapso, sigue siendo competente el juez o la juez de instrucción penal. Si presenta el imputado una cesación a la detención preventiva, por ejemplo, debe resolver el juez de instrucción penal en tanto y cuando el juez de sentencia o tribunal de sentencia no radique la causa. El juicio se basa sobre los principios que hemos hecho referencia, entre estos el principio acusatorio. ¿Qué debe contener la acusación? Es importante que bajo el principio de congruencia 342 y 362, la acusación sea la base de la futura sentencia. El juez o el tribunal de sentencia, bajo ningún motivo, en ningún caso, pueden aumentar a hechos que no hayan sido contemplados si quieren alguna de las acusaciones. Ni podrá producir prueba de oficio, ni podrá abrir el juicio si no existe al menos esa acusación. ¿Qué significa? Esto ya más o menos un poco cotejándolo con lo que va a ser nuestra clase de cierre el día de mañana con los recursos. Si la acusación fiscal, que ya tiene que tener congruencia con la imputación formal, porque durante toda la sustanciación de la etapa preparatoria se ha regido bajo la siguiente óptica. Primero ha sido denuncia, ¿no ve? O querella, o informe de inicio de investigación. Ahí se ha puesto a conocimiento un fundamento fáctico. En función a eso ha habido el informe de inicio de investigación. Se le ha citado al imputado para que preste su declaración informativa de esos hechos. ¿Por qué? Porque en materia penal se investigan, juzgan y sancionan hechos, no calificaciones jurídicas. Entonces, se le ha dicho como primera regla, señor fiscal, usted únicamente está reatado, ¿no?, a los hechos que están sujetos a esta investigación inicialmente para poder imputar. Perfecto, ya. Fiscal, en función a esos hechos que han sido investigados, imputa. Pero desde un inicio, ¿qué pasaría si el fiscal imputa, por ejemplo, por hechos que jamás se le pusieron a consideración por el denunciante o el querellante? Le estuvieran pues vulnerando su derecho a la defensa porque nunca le habrían citado para declarar por esos hechos que no ha contemplado en esa su imputación. Miren que desde el inicio ya hay estos problemas. Pero a veces que seguramente se preguntarán, ¿qué pasa si en la investigación se empiezan a conocer más hechos? Claro que sí, se va a dar esto. Como víctima tengo que pedirle al fiscal la ampliación de la investigación por nuevos hechos o inclusive nuevas calificaciones jurídicas que puedan devenir. Por ejemplo, inicialmente se ha iniciado la investigación por homicidio, ¿no? El ejemplo más sencillo. Juan mató a Pedro, ¿no? Causa de la muerte, traumatismo encefalocraneano. Ya, listo. Así se ha iniciado por un informe de oficio, no habían familiares, nada, solamente sabía los nombres y se tenía esas referencias. Pero en la investigación se empieza a citar a la novia del occiso. Y resulta que la novia del occiso había sido a su vez pareja sentimental del imputado de forma previa. Ah, y el fiscal dirá, pues aquí hay algo raro, ¿no? Empiezo a investigar y resulta de que sigue investigando, llama más testigos, familiares, amigos quienes estuvieron ese día, todo, y le empiezan a decir, sí, desde hace tiempo que ya lo estaba queriendo buscar. ¿Por qué? Porque se enteró que seguía en contacto y seguía saliendo con su expareja. Entonces, lo que pasó acá es que ese día, ¿no?, ha ido a sacar un bat de béisbol y le ha dado, mientras él estaba desprevenido, estaba sentado y no pudo en algún momento defenderse. Perfecto, ya tengo nuevos hechos. Para eso ya lo había imputado por homicidio simple, ¿no? Al señor que causó la muerte a Juan. Pero con estos nuevos hechos yo puedo ampliar mi imputación, pero antes de ampliar mi imputación como fiscal, le tengo que dar, pues, la posibilidad de poder defenderse de estos hechos al imputado. Entonces, primero amplío la investigación por estos nuevos hechos y además por una nueva calificación jurídica. Porque acá primero ha habido motivos fútiles y bajos, o sea, se han matado a una persona por una pelea de faldas, como vulgarmente se diría, ¿no? O sea, por celos.
motivos fútiles y bajos. Se ha matado una persona con alevosía y ensañamiento a traición. Se ha matado a traición. Entonces ya tengo elementos para calificar a asesinato. Entonces, primero le cito, amplío la investigación en contra de la misma persona por los nuevos hechos y además diciéndole usted está ahora siendo investigado por asesinato, ya no solamente por homicidio. Y una vez que cumpla esto, viene a declarar, amplía su declaración informativa o se abstiene, recién puede imputar y ampliar la imputación. ¿Era homicidio antes? No, ahora es asesinato. Sigue esa secuencia de la congruencia de los hechos. Seguimos manejando hechos. Termina la etapa preparatoria de los 6 meses y el fiscal agarra y ve y dice, estos hechos son los que corresponde acusar, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que en la sentencia el juez o tribunal ha incorporado hechos que nunca fueron consignados en la acusación? Por ejemplo, que en la sentencia se diga que primero, antes de darle por la espalda y matar a traición con un bat de béisbol o un palo o algún elemento contuso, contundente, primero le había dado unas patadas en la espalda o le había dejado en estado de inconsciencia. Si eso nunca decía la acusación, la sentencia menos lo puede incorporar, por más que haya venido 1 o 2 testigos y hayan dicho eso, porque eso jamás se le ha dado al imputado por parte del fiscal previamente la posibilidad de que ejerza el derecho a la defensa y se pueda defender de esos hechos. Por eso es facilito identificar en una sentencia como primera causal. Seguramente hay muchos abogados en este momento, fiscales, abogados defensores, abogados de la víctima, que no están conformes con las sentencias que emiten los jueces o tribunales. Yo les digo, la causa más recurrente de anulación de una sentencia a través de un auto de vista de apelación restringida y reenvío es esta, que no exista 370, numeral 6, ¿no? Congruencia entre la acusación y la sentencia, es decir, esa relación de hechos. ¿Por qué? Porque vienen aumentando generalmente los jueces más hechos de los que dicen en la acusación. Y si ustedes encuentran que la sentencia responde a un fundamento fáctico que se ha aumentado hechos a los que estaban en la acusación, ya es pues causal de reenvío y anulación de la sentencia. Otro principio propio de juicio es el de la audiencia o derecho a ser oído. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgado previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. Todas las personas, ya lo habíamos dicho al momento del análisis de las garantías jurisdiccionales, tienen este derecho a ser oídos y a ser escuchados, además de que estén presentes en el desarrollo de su propio juicio y además de expresar sus propias posiciones y hasta defenderse, impugnar todo lo que vaya a realizarse. El principio de igualdad de armas o igualdad de condiciones, que también ya lo habíamos revisado en la primera clase, es esas posibilidades que tienen las partes en igualdad y equidad de condiciones de poder hacer valer sus pretensiones, ¿no? Tanto imputado como víctima, tanto imputado para desvirtuar los hechos y la víctima como para poder probar los mismos. Los principios instrumentales del procedimiento y del juicio son la oralidad, porque la oralidad en el juicio oral es plena. Esta va a permitir una progresiva socialización del derecho y del proceso en particular. Debe predominar lo hablado. En el juicio no se presenta incidencia y excepciones por escrito, ni el recurso de reposición tampoco no se presenta por escrito, salvo no se haya emitido alguna resolución en audiencia. Pueden darse excepcionalmente resoluciones que no hayan sido emitidas en audiencia, pese a que la regla es que toda resolución de juicio debe ser emitida en audiencia, ¿no? Pero en este caso sí podría presentarse de forma excepcional por escrito. Sin embargo, el trámite no interrumpe el desarrollo del juicio. Esa es una diferencia sustancial con etapa preparatoria. ¿Por qué? En etapa preparatoria presentamos la impugnación, es decir, la apelación incidental, e inmediatamente se aplica
lo que son las reglas generales del 396, ¿no? El efecto suspensivo. Se remite ante el superior en grado, es decir, ante el vocal de la sala penal correspondiente para que lo resuelva en el efecto, reitero, suspensivo, ¿no? En el caso del juicio, no se puede interrumpir el juicio, no se puede esperar que devuelvan los vocales, tiene que seguir su curso. Entonces, lo que se realiza es una reserva de apelación juntamente una eventual apelación restringida. Solamente se puede ejercer la reserva, pero no se puede interrumpir el juicio. Va a gozar, va a ser oral porque también va a dotarse, ¿no? Lo que va a predominar lo hablado sobre lo escriturado y la comunicación fluida y directa entre las partes. Además de que esta fluidez le da la posibilidad de que inmediatamente se resuelva un conflicto sin traslados innecesarios. ¿Cuánto sufren mis colegas jueces en materia familiar, en materia civil, en materia niñez y adolescencia con despacho? Eso no es ejercer actividad jurisdiccional, hacer despacho, correr traslados, ¿no? Papeles y papeles. El papel lo soporta todo. Yo digo, hay que ser bien machitos para venir y enfrentarse en una audiencia y mirarse abogado frente, cara a cara, imputado y víctima cara a cara, ¿no? ¿Para qué? Para que realmente se note la esencia y la noción de que el conflicto jurídico ahí en la audiencia se está resolviendo porque es la autoridad judicial que en audiencia está emitiendo sus resoluciones de forma directa. Entonces, eso es lo más lindo que pueda existir de todo el proceso de forma general. O sea, no hay un solo procedimiento que pueda superar el juicio oral en materia penal que lo pueda, o sea, que pueda darle esa fiabilidad, esa certeza, esa seguridad, ¿no? De lo que ha podido estar presente, contemplar y resolverse en sus propias narices, como quien diría la cuestión jurídica que se ha traído a el conflicto penal, ¿no? La actividad probatoria es pues plenamente garantizada a través de la inmediación y la oralidad en el juicio penal, porque ahí se presentan y producen las pruebas, los testigos, se los interroga, se los contrainterroga, las pruebas periciales se las plantea las exclusiones probatorias o se analiza justamente cuáles son lo que nos preguntaba hace un momento el colega, la utilidad, la pertinencia de algún medio de prueba, ¿no? Porque no olvidemos que la acusación debe contener el ofrecimiento de la prueba. Pero no solamente debe ofrecerse la prueba, sino debe señalarse cuál es la utilidad y la pertinencia, porque aquella prueba ampulosa, conforme al siempre artículo 171, de forma directa puede ser desestimada por la autoridad judicial justamente por su carácter reiterativo, redundante, ¿no? Muy ampuloso. No se puede tener 10 pruebas para querer probar lo mismo. Por ejemplo, si decimos por personalidad de que Juan era una buena persona antes de cometer el delito, 2, 3 personas es suficiente, ¿no? Sí, era una buena persona, estudiaba, nunca tuvo problemas con la justicia, etcétera, personalidad ya. Pero para aquella 10, 12 testigos que van a querer hablar sobre lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, no corresponde. La inmediación, que es el principio junto a la oralidad y contradicción más importantes del juicio, porque es ese contacto directo que va a existir entre las partes con la autoridad judicial y además con la actividad probatoria que se va a desarrollar en juicio. Son esa consecuencia lógica de la oralidad del juicio. Y en estos principios el juez tiene el contacto directo con esos medios de prueba y además debe formarse su convicción sobre lo visto y oído en lo que se ha desarrollado en la audiencia. La inmediación en su momento ha sido cuestionada desde el momento de la pandemia por la implementación de las audiencias orales, o perdón, virtuales y no presenciales. Esto ha sido superado ya por el Tribunal Supremo de Justicia, que no encuentra afectación alguna al principio de inmediación, porque en realidad se ha garantizado, ¿no? Y se debe garantizar en función al protocolo de dirección de audiencias virtuales la inmediación entre las partes y el proceso. Cuando se trata de prueba testifical, por ejemplo, es un requisito no sujeto a cuestionamiento de que todas las partes deben estar con su cámara y su micrófono encendido para que pueda visualizarse si están
contacto con terceros, o están siendo inducidos, o hablan con otras personas, o están llevando otro tipo de circunstancias, ¿no? Pero, en todo caso, la regla, les decía, es la presencialidad y la excepción es la virtualidad. El principio de continuidad nos hace referencia de que el juicio, una vez iniciado, debe realizarse sin interrupción todos los días y horas hábiles y habilitar inclusive días y horas inhábiles hasta que se dicte la sentencia. Esto es la esencia que se tiene de la ley 1173, pero que materialmente no puede ser cumplido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se espera la presentación de la acusación hasta la terminación de un juicio. Eso sería excelente, ¿no? Que un juzgado, un tribunal de sentencia, reciba una acusación, inicie su juicio, termine y el día que termine recién se les remita una nueva acusación para iniciar un nuevo juicio y terminar el mismo y luego así uno por uno. No, pero no, la sobrecarga procesal es tremenda. Así que como jueces se nos tenemos que hacer los espacios suficientes como para desarrollar audiencias desde las 7 de la mañana en algunos casos hasta mediodía, almorzar en una media hora, continuar el juicio, volver en la tarde, quedarnos a veces hasta las 7, 7:30 y algunos días, sábados o domingos, tenerlos que sacrificar, pero desarrollando de manera simultánea 2, 3 juicios, pretendiendo avanzar lo más posible, ¿no? Sin embargo, esto todavía no puede ser aplicado en la esencia de lo que se ha pretendido con la modificación de la Ley 73. Lo que sí es que suspensiones en el marco únicamente del artículo 335 y 113 por motivo de fuerza mayor, y en lo demás se pueden dictar recesos hasta 16 horas únicamente. El principio de publicidad viene enmarcado en lo que establece el artículo 180 de la Constitución Política del Estado, que ya es un mandato de que todo el proceso debe ser transparente y la población tiene justamente ese acceso, ¿no? Para conocer lo que pueda desarrollarse justamente en el curso del proceso como tal. En esa secuencia, eh, no existe alguna limitación, alguna posibilidad de que la autoridad judicial limite, por ejemplo, del principio de publicidad el acceso al público, salvo casos de reserva especialmente catalogados en leyes especiales como la ley 348, ¿no? O la ley 548, que cuando son víctimas niñas, niños, adolescentes, existe el principio de confidencialidad y reserva absoluta que no se puede justamente permitir que ajenos, terceros o la población puedan ingresar a las audiencias y conocer los pormenores del proceso, ¿no? Bueno, para concluir, ¿qué debe contener la acusación fiscal? El día de mañana vamos, así como hemos revisado lo que debe contener una denuncia, mañana vamos a revisar lo que debe contener una imputación formal y una acusación fiscal, ¿no? Como una acusación particular también, porque son los mismos requisitos. Datos del proceso que sirvan para identificar al imputado y la víctima, su domicilio procesal y real, adjuntando el croquis, la relación precisa y circunstanciada de los hechos, la fundamentación de la acusación con la expresión de los elementos de prueba que la motivan, los preceptos jurídicos aplicables y el ofrecimiento de la prueba, lo que les decía, con señalamiento general de su pertinencia y utilidad. Aquella prueba que no sea señalada en cuanto a su pertinencia y su utilidad de forma clara, evidentemente puede ser en su momento desestimada por la autoridad jurisdiccional, ¿no? Bueno, tenemos, creo, alguna preguntita más en el chat y si tiene alguien alguna pregunta más de forma directa, la vamos a responder. ¿Podría compartir sentencias constitucionales sobre cesación de detención preventiva del detenido que tiene custodia de menores de edad en delito de violencia familiar? Ahí, doctora, justamente opera una de las excepciones a la improcedencia de la detención preventiva. O sea, sí se puede aplicar la detención preventiva en caso de delito de violencia familiar doméstica, aún así se tenga menores de edad o personas con discapacidad bajo su custodia. Lo que le sugiero ahí, doctora, es aplique el enfoque de interseccionalidad desde la perspectiva de los derechos de esa persona con discapacidad o menor de edad, ¿no? Interés superior, entre otros, y el test de proporcionalidad para que pueda conseguir una sesión a la detención preventiva, pero no por la segunda vertiente del 239, no por la primera vertiente del 239.1, que es desvirtuar los riesgos procesales, porque eso no lo va a poder hacer, sino a través de la acreditación de que con los nuevos y suficientes elementos de convicción
torne conveniente que la medida impuesta sea sustituida por otra menos gravosa. Y desde luego que mañana le puedo compartir algunas sentencias constitucionales, ¿no? Otra consulta, en un incidente de conexitud de causas, está bien, es necesario que estén todas las partes en audiencia para que se realice la audiencia. En caso de que no asista la otra parte, la audiencia suspende. El artículo 315 es sumamente claro y lo debe conculcar o lo debe correlacionar con el artículo 113. Si la parte que ha planteado el incidente no va a su audiencia, inmediatamente se desestima como no presentada. Si el imputado no va a la audiencia, se declara la rebeldía. Si el fiscal no va a la audiencia y ha sido plenamente notificado, de forma directa se tiene que comunicar al fiscal departamental para que pueda enviar y comisionar a un fiscal de forma inmediata a la audiencia bajo sanción disciplinaria si corresponda. Artículo 113. No procede una causal de suspensión de esa audiencia. Respetando la congruencia, el doctor Rolando, siempre un saludo, sus preguntas son muy profundas, muy interesantes. Respetando la congruencia establecida en los 342 y 362, resulta que los hechos vistos por la comunidad no son 4 fallecidos, sino 7, ocultándose este hecho en la acusación. ¿Pueden los jueces aplicar iura no vet curia con estos nuevos hechos de manera excepcional en principio de verdad material? No, porque la limitación del principio de iura no vet curia es justamente jamás incorporar o modificar o abstraerse de los hechos que han sido desarrollados en la acusación, puesto de que aplicar en ese supuesto el principio de verdad material conculca el derecho a la defensa y el debido proceso de los imputados. Entonces es un límite. Justamente hay doctrina legal aplicable de los límites de aplicación del principio iura no vet curia. A ver si me da un minutito, a ver si lo encuentro, una de las que tenga a mano, para que pueda usted revisar cuáles son justamente esos presupuestos, reitero, de los que hace mención, pero me voy a ir anotando. Primero quiere alguna sentencia la doctora Irene de cesación a la detención preventiva, ¿no? Por esa otra vertiente, y en su caso de usted, doctor, por el principio no vid curia, tengo 2 sentencias entonces para el día de mañana que me estaría comprometiendo a buscar y mañana desde luego que sí, no lo tengo a mano. A ver, un ratito. Aquí está, aquí está. Ahora sí, el doctor ya pude conseguir. Esta es la facilidad. El Auto Supremo, doctor 421-2015-RRC de 29 de junio 2015. Les recomiendo, ahí está los alcances. Lo voy a poner también al chat para quienes también quieran hacer el seguimiento de esto. Perdón. Eso es iura no vid curia, ¿no? Revísenlo biencito los límites del iura no vid curia. Bueno. La rebeldía del acusado paraliza el juicio o continúa hasta la sentencia. Paraliza e interrumpe el juicio, doctor. Totalmente. Eso lo tiene que revisar claramente en lo que establece el artículo 91 bis del procedimiento penal. Antes de la sentencia por avocación 001-2024, es decir, de este año, juicios en rebeldía podían proseguir en delitos de corrupción únicamente. Ahora ya no. Ahora todos los delitos se interrumpen por la rebeldía declarada. ¿Por qué? Porque sería una vulneración flagrante al derecho a la defensa a proseguir un juicio sin darles la oportunidad a que el imputado sea oído y esté presente en su juicio, ¿no? Bueno, estimados doctores, como siempre, es un enorme placer. Espero que haya podido absolver muchas de las dudas que tenían. Mañana vamos a concluir y vamos a terminar de desarrollar el juicio oral, como también las sentencias que estoy en este caso, de alguna forma, comprometiéndome a buscar para que el día de mañana les pueda transmitir. Muy buenas noches y será pues hasta mañana. Tengan un reparador descanso. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, participantes. Que tengan un buen descanso.